en todo el mundo cristiano se celebra Pentecostés y comúnmente en esta fecha se habla del Espíritu Santo. Y en esta ocasión no va a ser distinto. Pero generalmente se habla del Espíritu Santo cuando uno habla del poder del Espíritu Santo, ¿no es cierto? De la llenura del Espíritu Santo. Pero hoy día quiero invitarlos a que podamos ver otra faceta de la labor del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo hace muchas cosas y participa también en la obra de la salvación. Él hace posible que el sacrificio de Cristo pueda transformarse en nosotros en algo vivo. Y hay un texto en Romanos capítulo 8, vamos a leer 4 versículos allí que nos hablan de esta labor del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 18. 4 versículos vamos a leer. Y dice así, ¿lo encontraron? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Todo este capítulo 8 ha sido denominado por allí, por algunos, como viviendo en el Espíritu. Pero nosotros hoy día vamos a hablar del espíritu de adopción, o cómo el Espíritu Santo trabaja en nosotros para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Porque el Espíritu Santo es una de las 3 personas de la Trinidad. Lo sabemos, ¿no es cierto? El Espíritu Santo es Dios. Y Dios entero, Dios trino, trabaja en nosotros al momento de la salvación. A veces pensamos que es solamente la obra de Jesús, o que el Padre envió a Cristo, sino esta Trinidad completa. La Trinidad siempre trabaja en unidad, en conjunto. Y esta no es la excepción. El Espíritu Santo participa entonces en el momento de la salvación en hacernos hijos de Dios por la obra de Cristo. Ahora Pablo yo lo encuentro genial a Pablo, es un maestro de las analogías. Él siempre está usando analogías, ejemplos de la vida cotidiana de la gente de aquella época para explicarnos verdades bíblicas. Y él allí usó la analogía de la adopción, que era muy conocida en la Roma imperial. La gente adoptaba en ese tiempo. Y no era que alguien quisiera solamente ir y buscar a un niño, un joven, una jovencita, y llevarla para la casa y ya era hijo. No, había todo un trámite legal en el derecho romano para que alguien pudiera adoptar a otra persona. No era una cosa fácil. Había todo un ritual social. El padre de la familia de origen iba y entregaba un par de veces al hijo, al nuevo padre, este lo devolvía y después de cierta cantidad, este ya pasaba a quedarse en la casa. Junto con ese ritual social había todo un andamiaje legal del que vamos a hablar en esta mañana y que permitía que un ser humano, podría ser un niño o también un adulto, formara parte de otra familia, fuera adoptado por otro padre. Y entonces, Pablo, al hablarnos del nuevo nacimiento, nos dice que el Espíritu Santo es el que nos imparte esta nueva vida y nos pone en un nuevo estatus espiritual, como adoptados
adoptados por el Padre. El Todopoderoso se convierte en nuestro papá. Qué increíble eso. ¿No le da alegría a usted? Amén. Antes de esto vivíamos en la orfandad espiritual. Vagábamos solos, separados de Dios. Pero a partir del nuevo nacimiento del Espíritu de adopción nos convierte en hijos del Padre. Y eso es motivo de alegría. Pero vayamos escarbando el texto bíblico. ¿Qué nos dice? ¿Cómo podemos identificar a quienes son hijos de Dios? ¿Qué actitud tienen estos nacidos de nuevo, a los que pertenecen a esta nueva familia y tienen un nuevo padre? El versículo 14 dice, porque todos los que son, ¿qué cosa? Guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y los hermanos de Roma sabían exactamente de lo que le estaba hablando Pablo, porque todo esto es una analogía. En la cultura romana, cuando alguien adoptaba a otra persona, adquiría la patria potestad perpetua sobre la otra persona. El concepto, la palabra de patria potestad pertenece al derecho romano. Y tenía que ver con esa función patriarcal del padre de familia, que era como el amo y señor de la familia, disponía de la esposa, de los hijos, de los esclavos. No vamos a hacer un análisis moral de si eso era correcto o no en este momento. Estamos solamente mencionando el hecho. Y entonces el adoptante tenía patria potestad sobre la persona. El pater familias, el patriarca, ejercía de cabeza de este grupo familiar y no importaba la edad que estuviera el adoptado. Ahora tenía un nuevo jefe de familia. Y esto tiene mucho que ver con lo que la Biblia confirma de nosotros espiritualmente. Porque el individuo, la persona, usted y yo, es hijo de a quien obedece. Usted es hijo de la persona a la que obedece. Jesús le dice a los fariseos en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, los que hacen la voluntad del diablo, de Satanás, son hijos del diablo. Suena fuerte, suena terrible, pero la Biblia lo confirma no solamente allí, sino en muchos otros lugares. La obediencia nos hace hijos de. Hay alguien que tiene la patria potestad sobre nosotros. Pero nosotros no somos hijos del diablo. ¿No es cierto? Somos hijos de Dios. Él viene, nos adopta y toma la patria potestad sobre nosotros. Por lo tanto, entramos en una relación de obediencia al Padre a través del poder del Espíritu Santo. Porque en nuestras fuerzas humanas, queridos hermanos, no somos capaces. Es imposible que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios por nuestra inteligencia, por los hábitos y costumbres que tenemos, nuestra fuerza de voluntad. Siempre flaqueamos, siempre caemos, pero hay alguien que tiene todo el poder para permitirnos hacer la voluntad de Dios, y ese es el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es el Espíritu Santo el que posibilita el ser gobernados por el Padre. Y nosotros debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Cuando Él nos está allí exhortando a través de la palabra o en la oración o mientras vamos caminando, estamos hablando con alguien a hacer la voluntad del Padre. Los hijos son obedientes a su Padre. Y nosotros tenemos un Padre nuevo,
el Padre de los cielos. Ahora, el Espíritu Santo también nos lleva como hijos en esta relación de obediencia a depender del Padre, a depender del Espíritu, a depositar nuestra confianza en Él. Así como un niño confía plenamente en su padre o en su madre, nosotros debemos aprender a confiar en el Señor. ¿Se ha dado cuenta que si un niño está parado aquí, por ejemplo, y su papá está abajo y le dice, lánzate, el niño se tira con confianza? Lo ha pasado a mí, me pasó cuando mis hijos eran pequeños. Ese es el deseo del Espíritu Santo con nosotros. Él nos lleva cada día, cuando andamos en el Espíritu, a tener una relación de confianza con el Padre. Y la obediencia está en directa relación con la confianza que tenemos con el Padre. Porque muchas veces la vida nos pone en disyuntiva. Tenemos un problema, una dificultad o una situación en una relación, en una discusión con alguien y tenemos que tomar decisiones. Y por un lado, el Padre nos dice, este es el camino. Y por otro lado, nuestra humanidad, nuestra carne o el mismo diablo nos dice, pero ¿cómo vas a confiar en esto si esto es lo más difícil de hacer? Perdonar. ¿Cómo vas a perdonar si es lo más difícil de hacer? ¿Cómo vas a ser honesto si necesitas tanto ese dinero, ese trabajo, ese proyecto? Pero el Espíritu Santo nos lleva a decir, confía, confía, deposítate en las manos de tu Padre, porque es allí donde encontrarás la bendición para tu vida. No debemos ser autosuficientes. Debemos buscar siempre la guía del Espíritu Santo, el espíritu de adopción que nos lleva una y otra vez a los pies del Padre. Aprendamos a depender, a confiar y a obedecer al Padre. Amén. Ahora el versículo 15, ¿qué nos dice? Si nos pueden ir acompañando allí en la pantalla sería fantástico. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y prosigue la analogía de Pablo. En la antigua Roma, el hijo adoptado perdía toda relación, todo derecho con su familia antigua. Todo era quebrado, roto, para siempre. Pero adquiría todos los derechos, todos los privilegios de la nueva familia. Tanto su herencia antigua se iba, como llegaba también una herencia nueva. Todo lo pasado quedaba borrado legalmente. Si su padre anterior estaba endeudado y venían los acreedores y como era costumbre quería llevarse a algún hijo como esclavo, usted sabe que así era, no podía tocar al hijo que se había ido a la otra familia. Este hijo nuevo, del nuevo padre, no tenía nada que ver con las deudas del pasado. No lo podían tocar con las deudas del pasado. No había un temor de que viniera alguien a reclamarle algo de su familia anterior. ¿Por qué? Porque era una persona nueva, tenía una nueva identidad, un nuevo padre. Y Pablo nos habla de esto, que hemos dejado ese espíritu de esclavitud, ese momento de esclavitud, y hoy día hemos sido adoptados como hijos de Dios. Nuestra esclavitud con el pecado fue rota en la cruz del Calvario. Ha sido borrada nuestra deuda con el Señor. Ha sido borrada nuestra deuda espiritual y ahora somos herederos libres de Dios el Padre. Aleluya. Y eso debe producir alegría en nuestro corazón, gratitud en nuestro corazón.
pero también un cambio de mentalidad, hermanos míos. Un cambio de la forma en que vemos el mundo y en cómo la vivimos. Porque a pesar de que hay muchos que han sido llamados hijos de Dios, en su mentalidad aún piensan como esclavos. Así es. Tienen mente de esclavo. No de hijo, no de libre. El esclavo, por ejemplo, sirve con temor. No sirve por amor. Su relación con el amo no es de amor. Yo amo, mi amo. No, le tiene miedo. Está subyugado allí. El esclavo sabe que tiene que seguir ciertas reglas porque si no es castigado fuertemente. El esclavo entonces no disfruta de su situación. No disfruta de la relación con el amo, ni no disfruta la relación, en este caso, con Dios. Los beneficios que tiene ser hijo de Dios. Y muchos cristianos no disfrutan de este nuevo estatus. Viven esclavos al pensamiento del pasado, al temor, a los traumas del pasado. Y viven atados allí, caminan atados, pensando en lo que ocurrió hace tantos años y cómo eso me afecta la vida hoy día, pensando en cómo me hizo sufrir tal o cual persona y por qué nací en un hogar pobre y aquí y allá. Y sufren con mentalidad de esclavo y no se dan cuenta que hay un Padre nuevo, un Padre rico, un Padre amoroso, un Padre bondadoso, lleno de misericordia, que está allí para bendecir su vida en este momento. Hay que cambiar la mentalidad de esclavo a la mentalidad de hijo. El hermano mayor allí del hijo pródigo tenía un poco esa mentalidad, ¿se acuerda? Trabajaba en la casa de su padre, era esforzado, pero no había matado ni un cabrito para hacerse un asado. No disfrutaba nada de lo que el Padre tenía para él. Dios quiere que comencemos a disfrutar espiritualmente de las bendiciones que Él tiene preparadas para cada uno de nosotros. Eso es lo que produce el espíritu de adopción. Hay otros que tienen mentalidad de esclavos y están atados al legalismo, por ejemplo. Ese es tener mentalidad de esclavo. Oh, hay que cumplir leyes porque si no, un rayo del cielo nos cae y nos fulmina. No, creen que haciendo ciertos rituales, conservando ciertas rutinas, ciertas cosas, podemos llegar a agradar a Dios y sufren y luchan por ello. Israel es un ejemplo de aquello. Sirvió a Dios por temor, pero no por amor. Y muchos están preocupados del pelo, de la falda, cuánto mide, de la corbata, que del sábado o del domingo, que de cuál o tal fiesta. Y comienzan a perder la perspectiva de hijo y comienzan a convertirse en esclavos. Por eso Pablo, cuando les escribe a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 1, dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense, ¿sí? Tengan cuidado de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Amén. Amén. Vivamos en la libertad. Vivamos en santidad, pero en libertad en el Señor. El Espíritu Santo hace posible que obedezcamos al Padre. Llénate del Espíritu Santo. Busca el Espíritu Santo. Profundiza en tu relación con el Espíritu Santo. Ahora, debemos tener la mentalidad de hijo. Porque por obra del Espíritu de adopción, dice la Escritura que podemos clamar, ¿cómo dice? Abba, Padre. Abba, Padre. Una palabra aramea
y otra griega en el original. Y las dos quieren decir papá. Es como papá, papá. Papito, papito. Una expresión que quiere reforzar aquel vínculo. Es que Pablo no solamente nos está diciendo papá así como a la ligera, como que quiere dejar marcado, papá, papá. Somos hijos de Dios. Que nadie te saque eso de la mente y que eso comience a cambiar tus pensamientos. Es un privilegio que solo un hijo puede hacer. Representa esa expresión de relación íntima con el Padre, de plena comunión, de confianza, de amor. Por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu del Hijo, y nuevamente el Espíritu Santo está allí, el cual clama, Abba, Padre. Aleluya. Estos versículos expresan que con el nuevo nacimiento, hermanos míos, cuando somos adoptados por la obra del Espíritu Santo, ahora tenemos la confianza de entrar en la presencia de Dios. Con confianza, con alegría, con amor, con respeto, pero sintiéndonos que somos parte de la familia de Dios. Y que Él es un Padre que está atento a nuestro clamor, que nos ama, que se preocupa de nosotros y quiere bendecirnos. El Hijo entonces ama, obedece, confía y sigue al Padre por el poder del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Jesucristo era un ejemplo de amor y confianza con el Padre. Él estaba en contacto siempre con el Padre. Estaba en oración. Él se apartaba para estar con el Padre y cuando venía el momento de la dificultad, allí clamaba al Padre. Cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, él ora y dice, Padre, te agradezco porque me has escuchado. Él sabía que el Señor lo había escuchado, pero no solamente se conforma con decir eso, sino que agrega, yo sé que siempre me escuchas. Siempre me escuchas, no solamente ahora en medio de este problema, sino que siempre tú me escuchas. Y el Padre siempre te escucha a ti, porque Cristo es el primogénito de esta gran familia y el ejemplo que debemos seguir. Y si el Padre escucha a Cristo, estamos juntamente sentados con Cristo en lugares celestiales. El Padre te escucha a ti. Amén. Somos hijos de Dios. ¡Qué privilegio más grande! Mi mente no lo alcanza a comprender, hermanos. Imagínense el Dios Todopoderoso, el creador de todo el vasto universo del cual no alcanzamos a estudiar científicamente ni un porcentaje mínimo. El que creó las constelaciones, el sol, las estrellas, la tierra y todo lo que hay en ella. Él ha querido adoptarnos como nuestro Padre. Ese es un privilegio enorme. No se sienta menos, no se sienta como esclavo, no ande con miedo por la vida. Usted es hijo, es hija del Señor. Vamos al versículo 16. El versículo 16 dice, el Espíritu mismo, nuevamente el Espíritu está funcionando allí, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. Y usted la responde ahí en su corazón con sinceridad. ¿Le ha venido alguna vez la duda, ¿seré realmente hijo de Dios? ¿Seré realmente? A mí me ha pasado. ¿Para qué vamos a colocarnos en un sitial que no nos corresponde si somos todos seres humanos? A veces el diablo, nuestros pensamientos, nuestras mismas actitudes, nuestros errores, nuestros pecados, nos hacen dudar de nuestra relación de hijos. En realidad a lo mejor no soy tan hijo de Dios.
A lo mejor hay otro que es como más hijo de Dios que yo. ¿No es cierto? Hay distintas formas en que viene la duda. Pero Pablo usa esta analogía del derecho romano nuevamente. Cuando alguien adoptaba a una persona en Roma, antigua, hace 2000 y tantos años atrás, se debían juntar 7 testigos. 7 testigos que daban fe de que este hecho ante el tribunal, ante el juez, era real, que efectivamente este padre había dado su consentimiento para adquirir este nuevo hijo, para adoptar este nuevo hijo. ¿Por qué? Porque como el ser hijo le daba todos los derechos a esta nueva persona de quedarse con la heredad de este padre, podía ser que cuando el padre muriera, alguien desconociera el hecho de que este hijo adoptado realmente había sido tomado por el padre. Podían ser hermanos biológicos, por ejemplo, que dijeran, no, nunca fue nuestro hermano, él era un criado o algo por el estilo, por lo tanto no merece nada. Pero el derecho romano consideraba tener 7 testigos, de los cuales podía alguno ser convocado por el adoptado y venir delante del juez y decir, mire, aquí está el testigo, él estuvo en el momento donde se firmó esta acta. Yo soy hijo del Padre. Y en el caso nuestro, Dios también ha provisto de testigos, o de un testigo, ya no son 7. Y esos testigos no son un sacerdote por allí, un pastor, un hermano, una persona, cualquiera, no. Todos nosotros somos falibles, somos pasajeros, nos vamos rápido, podemos cambiar de pensamiento, podemos tener mala memoria, pero no. El Padre ha dejado el mejor testigo, al Espíritu Santo, a Dios mismo, que testifica que somos hijos de Dios. Y Él testifica a nuestro espíritu y está hablándonos cada día y le dice hoy día, te dice a ti, eres hijo, eres hija de Dios. Eso no depende de lo que diga el que está sentado a tu lado, lo que diga tu vecino, lo que pueda decir el pastor. No. El estatus legal, espiritual de hijo de Dios está testimoniado por la obra del Espíritu Santo. Acércate al Espíritu Santo, escúchalo, búscalo y va cada día a confirmar esa esencia espiritual nueva, tu nueva naturaleza de ser hijo, hija de Dios. Aleluya. El Espíritu escribe en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente, de que no somos huérfanos, de que no pertenecemos a la esclavitud del pasado, sino que somos hijos del más libre y poderoso Padre que existe, el Padre de los cielos. Aleluya. Y siguen las bendiciones. Versículo 17. Ya somos hijos, ¿no es cierto? Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Legalmente ya está zanjado, hermanos. Ya no hay vuelta atrás. El Padre nos ha hecho hijos suyos y esto tiene consecuencias. Esto tiene consecuencias. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y volvemos de nuevamente a lo que pasaba antes. Si un padre buscaba un hijo, generalmente no se hacía por misericordia en ese tiempo. No era que, no, yo quiero ayudar a esta persona. No, era porque la persona quería tener un heredero. Generalmente se hacía por eso. Por algún factor no tenía hijos y buscaba a un heredero al cual pudiera él extender su linaje. Era importante en ese tiempo que prosiguiera el linaje, porque si él moría así, sentía que su vida no había servido de mucho. Y entonces
Era una forma de perpetuar su legado en la sociedad y por lo tanto entregaba toda su herencia, su nombre a este nuevo descendiente. Y si tenía luego hijos biológicos por algún motivo, este hijo adoptado no perdía su herencia. No la perdía. Los hermanos de Roma, cuando Pablo les escribe, sabían exactamente de lo que Pablo estaba hablando y podían entender lo que en estos 4 versículos Pablo les estaba diciendo. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios, perdemos todos nuestros derechos. No sé si derechos. Yo creo que allí antes era toda amargura, todo dolor, todo pecado, pero perdemos esa herencia. La perdemos irremediablemente. No podemos volver a ella. Pero ¿qué pasa? Que ganamos una nueva herencia. Una nueva herencia. Ahora somos hijos legítimos de Dios. Y las Escrituras nos dicen que tenemos una herencia divina. Y Pedro lo expresa en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 3 y 4. Podríamos leer. Dice que tenemos una herencia que no tiene precio. Tremendo. ¿Se había imaginado usted tener una herencia grande? Una casa, un palacete, un yate, no sé, un terreno, un fondo. Esta no tiene precio. Es más grande que eso. Vale mucho más que eso. Aleluya. Pedro agrega que es una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. O sea que no se la pueden quitar. El Señor la tiene allí reservada. No puede venir otro y ¡pum! Le arrebaté a este hermano la herencia. No, está reservada en el cielo. Que es una herencia pura, sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder para que reciban esta salvación. Por fe se adquiere esta herencia. Por fe se camina a esta herencia, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Tome esta herencia por fe, la herencia del reino de los cielos, la salvación que Dios ha preparado para usted, la bendición de ser hijo de Dios. Marche con fe en esta herencia. Nadie se la puede arrebatar. Somos coherederos con Cristo. Si compartimos su sufrimiento, compartimos también su gloria. Aleluya. Todo lo que le toca a Cristo como herencia, mire qué inmerecedor es esto, hermano. Lo que a Cristo le toca como herencia nos toca a nosotros porque somos sus hermanos. Somos hijos de Dios. Seremos glorificados junto con Cristo. No lo podemos entender. No lo podemos comprender. Nuestra mente queda chiquitita. Pero allí está, la herencia de los cielos es para usted. Amén. No la merecíamos, no la trabajamos, no la ganamos, la recibimos por gracia. Aleluya, aleluya. Ahora, pertenecer a esta familia sí tiene un precio. Tiene un precio. Si cortara la predicación aquí, le faltaría algo, hermano. Vamos al versículo 17. Y si hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que, dice, padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando nos identificamos con esta nueva naturaleza, cuando nos identificamos con Cristo, tenemos que identificarnos también con su padecimiento, con su sufrimiento.
Sí, porque Él se despojó de todo, de su gloria en el cielo. Y fue burlado, fue humillado, fue traicionado, golpeado, vendido, sacrificado, lacerado, muerto por nuestra redención, para que nosotros pudiéramos ser hijos. Entonces, cuando venimos a ser hijos de Dios, no podemos olvidarnos del sacrificio de Cristo. Sería cruel de nuestra parte decir yo quiero todo lo que me corresponde, pero me olvido de lo que hizo el primogénito. No puede ser. En la vida de un verdadero creyente, de un verdadero discípulo, tenemos que estar dispuestos a asumir también que por causa de Cristo debemos sufrir. Lo contrario, obviar esto es caer en un evangelio fácil, en un evangelio de ofertas, de ofertones. Oh, Dios nos libre. Dios nos libre de aquello. Si Jesús padeció, debemos estar dispuestos a padecer por Cristo. Muchos quieren el evangelio de la prosperidad solamente. Señor, dame, Señor, bendíceme, dame casas, dame aquí, dame allá, pero no están dispuestos a nada por Cristo. Pero en una sociedad que se levanta cada día más fuerte contra Dios, que rechaza a Dios, que rechaza sus principios y todo lo que conlleva, debemos estar dispuestos a llevar la cruz de Cristo. Debemos estar dispuestos a lo oprobio, o quizá a la burla, quizá a la incomprensión, quizás al alejamiento de nuestros amigos más íntimos. ¿Por qué? Porque debemos estar dispuestos a sufrir por causa de Cristo. Y cuando asumimos, cuando nos identificamos con Cristo, es que realmente estamos siendo hijos de Dios. Hijos de Dios. Pero no, el texto no termina ahí. Dice, herederos de Dios, coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cristo padeció, Cristo sufrió, pero Cristo resucitó y está hoy sentado a la diestra de Dios Padre. ¡Aleluya! Y si padecemos con Cristo, también resucitaremos algún día y estaremos sentados a la diestra del Padre físicamente, porque ya lo estamos espiritualmente junto al Señor. Oh, estaremos allí. La gloria de Dios también nos llenará en su día. Seremos glorificados por el Padre y podremos disfrutar de la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Oh, Dios está llamando a través de su Espíritu Santo a hombres y mujeres valientes que estén dispuestos a sacrificarse por Cristo, quizás a levantarse más temprano a orar, quizás a ir allí donde a lo mejor da temor porque vamos a sentir el rechazo entre nuestros compañeros, entre nuestros amigos, y hablar de Cristo, pronunciar las palabras del Evangelio para que podamos ir sufriendo con Él, pero también siendo glorificados con Cristo en su obra. Aleluya. Todo esto lo podemos lograr porque Cristo se sacrificó en la cruz y porque el Espíritu Santo obró en nosotros la adopción. Hemos sido hechos hijos de Dios. Oh, nos unimos a esta nueva familia con un nuevo padre, un nuevo pater familias, como le decían los romanos, que tiene potestad sobre su iglesia. Aleluya. Ahora, una vez que vino Pentecostés, que llenó a su iglesia, el Espíritu Santo puede levantar el certificado de adopción.
y le dice al diablo, no lo toques, no lo toques, porque es hijo mío, hija mía. Y él levanta el certificado de adopción. Y él muestra el certificado de adopción. Y hay un certificado de adopción para ti, para ti, para ti, para todos aquellos que hemos creído con fe en el Señor Jesucristo. Podemos decir, ya no somos esclavos. No somos esclavos del pecado, del miedo, del sufrimiento. Ahora somos hijos de Dios y podemos decir, Abba Padre, papito querido, papá, papá, papá. Podemos entrar en la presencia de Dios, postrarnos y Él nos escucha. Él siempre nos escucha, como decía Jesucristo. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe para que obedezcamos al Padre. Dejemos que el Espíritu Santo esté recordándonos cada día que somos verdaderos hijos de Dios. Que Él pueda trabajar en nuestra mente, quitar toda mentalidad de esclavo y podamos tener mente, actitud de hijo de Dios. Animémonos, porque tenemos, al ser adoptados por Dios, tenemos reservada una herencia gloriosa para todos los santos que permanecen fieles al Señor y obedientes al Espíritu Santo. Si has estado pasando por una prueba en este momento, si el diablo te ha hecho dudar por tus flaquezas quizás, por tu forma de pensar, de que no eres hijo de Dios, hoy el Espíritu Santo te dice, aquí está el certificado. Eres hijo mío. No te pueden arrebatar de mi mano. Eres hijo mío. Eres hijo mío. Aleluya, gloria a Dios. Y si aún no eres hijo, aún no has aceptado a Cristo en tu corazón, hoy es tiempo. El Espíritu Santo está aquí, igual que en Pentecostés, y puede sellar tu vida, y puede dar testimonio, puede hacer la obra de adopción. El Señor quiere tener hijos e hijas y aumentar ese número, porque su amor no para, su amor excede todo conocimiento y fluye y quiere llenar los corazones. Yo te voy a invitar a que levantes tu mano y digas, Señor, yo quiero ser tu hijo. Yo quiero ser tu hijo. Yo quiero ser tu hija. Entra en mi corazón, transforma todo lo que hay allí. Dios te bendiga, Dios te bendiga. El Señor está obrando y hoy día está renovando, está dando adopción a personas. Si has tenido dudas, levanta tu mano también y dile, Señor, muéstrame el certificado. Toca mi vida, Señor, y obra. Padre Santo, gracias porque tú eres bueno, porque estás obrando, Dios, estás tocando corazones. Gracias por el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción que nos hace clamar, Abba Padre. Trabaja en el corazón de aquellos que hoy día piden, quiero ser hijo tuyo, Señor. A través de la obra de Cristo, perdona sus pecados, renuévalos, adóptalos, hazlos hijos, hijas tuyas, Señor. Y aquel que dudaba, Señor, muéstrale el certificado de adopción. Que nadie, Señor, ponga una sombra de duda, porque es el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu de que hoy somos hijos de Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Amén y amén. Aleluya.